¿A dónde fuiste de vacaciones el año pasado, Pablo? Fui a Noruega. ¿Y qué hiciste? Bueno, fui en tren y tardé 2 días en llegar a Oslo. El viaje fue larguísimo. Cuando llegué hacía mucho frío y llovía. ¿Te imaginas? En agosto. Y yo solo tenía ropa de verano. Por la noche no encontré sitio libre en el albergue de estudiantes y tuve que ir a un hotel. No tienes idea de lo caros que son los hoteles en Oslo. Pasé 3 días con paraguas, pero no me importó, porque conocí a mucha gente encantadora y comí muy bien. A los 3 días me quedé sin dinero y tuve que volver a España. Vaya hombre. Sí, lo peor fue que el día que cogí el tren para volver, salió el sol. Ricardo, ¿cómo te llamas de apellido? Molina, ¿Y de dónde eres? soy argentino, de Buenos Aires, pero ahora vivo acá en Madrid. Ya. ¿Y a qué te dedicas? Trabajo en una empresa de computadoras, soy informático, pero además estoy estudiando un máster en programación. ¿Y en qué calle vives? En el centro, en la calle Goya número 37, quinto izquierda. ¿Y por qué sigues estudiando? Y porque ahora estoy trabajando acá, pero quiero mejorar en mi trabajo y necesito saber más. Y en el futuro, quién sabe, a lo mejor me voy a otro país. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta mucho ir al cine, el fútbol, salir con los amigos y bueno, jugar con las computadoras. ¿Cómo te llamas? Marta. ¿Y de apellido? Kohl. ¿Cómo se escribe? Kohl. ¿Y de dónde eres? Soy alemana, de Hamburgo, pero vivo aquí en Sevilla desde hace 2 años, ¿Ah, sí? ¿Dónde vives? en el barrio de Triana. ¡Qué casualidad! Yo también. ¿Y a qué te dedicas? Soy estudiante de español y trabajo como camarera en un restaurante. ¿Por qué estudias español? Es que he estudiado filología en mi país y quiero ser profesora de español. Ah, otra cosa. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta mucho salir con mis amigos. Tengo amigos alemanes y también españoles. Y todos los días paso 2 horas en Internet hablando con mi familia, en Facebook. No puedo vivir sin Internet. Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos una vez más a nuestro concurso Responde y Gana. Tenemos aquí a 2 concursantes que ustedes ya conocen de la semana pasada. A la derecha, Maite López de Madrid y a la izquierda, Manuel González de Salamanca. Hasta ahora, Maite tiene 12.300 euros y Manuel 11.800. Es decir, que están muy cerca el uno del otro. Vamos a empezar. La pregunta número 1 es para Manuel. Manuel, ¿cuál de estas obras literarias es de Isabel Allende? A. Paula. B. 100 años de soledad. C. La buena hija. Paula. Muy bien, correcto. Has ganado 100 euros. Ahora te toca a ti, Maite. ¿Cuántos países componen la Unión Europea? A. 38. B. 110. C. 27. 27. ¡Correcto! 100 euros más para ti. Ahora tú, Manuel. Por 150 euros. ¿De qué país fue presidenta Michelle Bachelet? A. De Ecuador. B. De Nicaragua. C. De Chile. De Chile. ¡Estupendo! Es correcto. 150 euros para ti, Manuel. La pregunta número 4 es para Maite. Por 150 euros, ¿dónde se encuentra la pirámide del Sol?
A. En Egipto. B. En la India. C. En México. En la India. No, lo siento. Es incorrecto. La pirámide del Sol se encuentra en México. Pasamos a preguntar a Manuel. Ahora, por 200 euros, pregunta número 5. ¿Quién canta la canción Tejiendo alas? A. Shakira. B. Rosalía. C. Malú. Malú. Muy bien, correcto. Has ganado 200 euros más. Ahora vamos a preguntar a Maite. Por 200 euros, pregunta número 6. ¿Cuándo ganó la selección española el Mundial de Fútbol? A. En 2008. B. En 2010. C. En 2012. En 2010. Muy bien, eso es. 200 euros más para ti. Ahora vamos con Manuel. A ver, Manuel, por 250 euros. ¿Cuál es la capital de Uruguay? A. Lima. B. Montevideo. C. Buenos Aires. Montevideo. ¡Correcto! Y vamos a la pregunta número 8, que es para Maite. Por 250 euros, Maite, dinos, ¿cómo se llama la reina de España? A. Sofía. B. Leonor. C. Leticia. Sofía. ¡No! ¡Incorrecto! La reina de España se llama Leticia, la esposa de Felipe. Lo siento, Maite. Ahora la pregunta número 9 para Manuel. Por 300 euros, ¿en qué ciudad fueron los Juegos Olímpicos de 1992? A. En Madrid. B. En Barcelona. C. En Valencia. En Barcelona. Muy bien, correcto, en Barcelona. 300 euros más para ti, Manuel. Y la última pregunta de hoy es para Maite. Por 300 euros, Maite, ¿cuál de estas películas ha dirigido Pedro Almodóvar? A. Volver. B. El secreto de sus ojos. C. Los otros. Volver. ¡Correcto! Volver es el título correcto. Vamos a ver cuánto ha ganado cada uno. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Hernández, destacado ciclista del pelotón español. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Nuestros oyentes quieren saber algunas cosas sobre tu vida. Por ejemplo, ¿dónde vives? Vivo en Toledo, una ciudad histórica al sur de Madrid. ¿A qué hora te levantas? Me levanto a las 6 de la mañana y a las 7 empiezo a entrenar. ¿Cuántos días entrenas? Todos los días, menos uno. ¿Qué día descansas? Normalmente mi día de descanso es el lunes. Suponemos que llevas una dieta especial. ¿Cuánta agua bebes? Bebo 3 litros de agua al día. Beber líquido es muy importante. ¿Y qué comes? Como mucha pasta y alimentos energéticos, frutos secos, verduras y chocolate. Me encanta el chocolate. Muy bien, Carlos. Muchas gracias por contestar nuestras preguntas. Nací en Buenos Aires, Argentina, a los 2 años y medio de edad. Respondía Carlos Gardel a las preguntas sobre su nacimiento. Probablemente nació en Toulouse, Francia, el 11 de noviembre de 1890. Pero desde muy pequeño vivió en el barrio porteño de Buenos Aires. Empezó a cantar en el coro escolar y en las calles de su barrio, donde trabajaba en diversos oficios. En 1913, él y su compañero José Rachano
cantaron en el cabaret más lujoso y caro de Buenos Aires, el Armenoville, y tuvieron tanto éxito que el público los sacó a hombros por las calles. Entonces, el propietario del cabaret les hizo un contrato con un sueldo increíble para el dúo. En 1917, el poeta Pascual Contursi compuso el primer tango canción titulado Mi noche triste. Carlos Gardel la grabó poco después y se convirtió así en el primer cantor de tango canción. Gardel fue el inventor de una manera de cantar el tango. A partir de este momento, su fama creció. En su repertorio había canciones criollas, zambas, valses, pasodobles, etc. Durante los años 20, Gardel viajó a Europa. Durante los años 30 hizo varias películas: Luces de Buenos Aires, Espérame, El día que me quieras. Junto al poeta Alfredo Lepera, Gardel compuso canciones tan conocidas como Mi Buenos Aires querido y Volver, y con ellas conquistó al público de Europa y América. Nunca se casó. El 24 de junio de 1935, durante una gira por Latinoamérica, murió en un accidente de avión en Medellín y nació el mito. Las islas del Caribe forman una cadena desde la costa de Florida hasta Venezuela. Cuentan con unas hermosas playas a las que los turistas acuden en masa. Cuba. Tiene una superficie de 110.860 kilómetros cuadrados. Consiguió la independencia de España en 1898. Tiene una población de más de 11 millones de habitantes. El 40% de la población es católica y el 55% no practica ninguna religión. Su idioma oficial es el español. Jamaica. Es la tercera isla caribeña por su tamaño, 10.990 kilómetros cuadrados. Políticamente es una democracia parlamentaria y consiguió su independencia del Reino Unido en 1962. Tiene una población de 2.800.000 habitantes. Su idioma oficial es el inglés. La mayor parte de sus ingresos procede del turismo. República Dominicana. La República Dominicana se encuentra en la isla de Santo Domingo, la segunda isla más grande del Caribe, territorio que comparte con Haití. Tiene una superficie de 48.730 kilómetros cuadrados y una población de 10.350.000 habitantes. En 1865 consiguió su independencia definitiva de España. Su idioma oficial es el español. La Alhambra está en Granada, sobre una alta colina, desde la que se puede ver toda la ciudad. La Alhambra es un palacio ciudadela donde residían los sultanes y los altos funcionarios de la corte árabe. Se empezó a construir en el siglo XIII. Es un conjunto monumental en el que se distinguen distintas zonas: los palacios, la zona militar o alcazaba, la ciudad o medina y el generalife. Todo ello está rodeado de bosques, jardines y huertas. También podemos encontrar edificios de otras épocas, como el Palacio de Carlos V, siglo XVI, donde se halla el Museo de la Alhambra.
Miles de visitantes se maravillan cada año ante la combinación de patios, arcos y fuentes, especialmente el Patio de los Leones, representación del paraíso en la arquitectura islámica. Para apreciar los valores arquitectónicos y paisajísticos de la Alhambra, es aconsejable acercarse al barrio del Albaicín o al Sacromonte. Desde ellos puede observarse la relación de la Alhambra con la ciudad de Granada. Celia Cruz, la reina de la salsa, nació el 21 de octubre de 1929 en La Habana, Cuba. Celia empezó a cantar desde pequeña y lo hacía muy bien. En 1947 recibió un premio por cantar en la radio y entonces empezó a estudiar música. En 1950 empezó a trabajar en la banda musical La Sonora Matancera y con ese grupo dejó la Cuba de Fidel Castro en julio de 1960 y se instaló en Estados Unidos. En Estados Unidos grabó varios discos con Tito Puente y con otros salseros reconocidos a nivel mundial. Durante los años 90 recibió muchos premios. La reina de la salsa falleció el 16 de julio de 2003 en Nueva Jersey a causa de un cáncer. Rosario Flores. Rosario es una cantante, compositora y actriz española. Nació en Madrid el 4 de noviembre de 1963. Es hija de Lola Flores y Antonio, el Pescailla, dos importantes artistas flamencos. En 1992 grabó su primer disco, De Ley, con canciones escritas por su hermano Antonio, y gracias a canciones como Mi gato o Sabor Sabor, De Ley se convirtió en uno de los discos más vendidos de aquel año, con 300.000 copias acreditadas y 3 discos de platino. Además, ganó el Premio Ondas 1992 a la Artista Revelación. En 2001 salió Muchas Flores, y Rosario fue premiada con el Grammy Latino en el año 2002 al mejor álbum de pop vocalista femenina. Con este disco estuvo de gira por América. Dio conciertos en Venezuela, Colombia, República Dominicana, Miami, Costa Rica, México, Chile. En enero de 2003 viajó a Brasil, a Salvador de Bahía, para cantar junto a Daniela Mercury. A mediados de febrero, viajó a Argentina de promoción y a continuación estuvo en el Festival de Viña del Mar en Chile. Rosario actuó ante más de 20.000 espectadores y fue premiada con la Antorcha de Plata de la ciudad y una fiesta en su honor donde le entregaron el disco de oro. En 2001 trabajó como actriz coprotagonista en la película Hable con ella, dirigida por Pedro Almodóvar. En 2006 se casó con Pedro Lazaga, director de cine. Después de 3 años sin publicar canciones nuevas, en marzo de 2011, la artista sacó Rascatriski, de estilo gypsy funky, que es una mezcla de diferentes ritmos flamencos, soul, bossa nova y baladas. En 2020 recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Entonces nos vemos el sábado, ¿no? ¿Este sábado? Imposible. Tengo un cumpleaños. ¿Sí? ¿De quién? De mi abuela. ¿Tu abuela? ¿Y tienes que ir? La verdad es que no me apetece nada, pero mi madre está muy pesada y tengo que ir. Mi abuela cumple 80 años y mi madre dice que es muy importante para ella, que van a venir todos mis tíos, los hijos de mi abuela, mis primos de Málaga. Vaya, que no puedo faltar. Ya, claro. Es que cumplir 80 años es un evento importante. ¿Y por qué no te apetece?
Bueno, yo quiero mucho a mi abuela. Es muy cariñosa, generosa, divertida. Me río un montón con ella, pero hay otros que... A mi tía Isabel no la soporto. Es una egoísta. Y también viene Pedro, el novio de mi madre, y la verdad no me gusta. Es bastante arrogante. Vaya, es lo que pasa con la familia. Unos te gustan y otros no. Pero anímate, seguro que lo pasas muy bien con tus primos y primas. Sí, eso espero. Mi prima Isabel es muy maja. Pili, ¿qué tal lo pasasteis en la boda? Nos lo pasamos muy bien. Mira, te voy a enseñar las fotos para que conozcas a mi familia. Estos son mis padres. Mi padre se llama Jacinto y mi madre Pilar. ¿Y quién es este chico tan alto? Es mi hermano Jacinto. Es muy divertido, pero en la foto está muy serio. Su mujer se llama Bárbara. Es mi nueva cuñada. Ya sabes que mi hermano estaba divorciado. La del pelo corto es tu hermana, ¿no? Sí, mírala en esta foto. Está con su marido, mi cuñado Nacho. Son muy simpáticos. Yo les quiero mucho. ¿Y todos estos niños? Son mis sobrinos. Ana y Pablo son los hijos de mi hermana. Y David y Sergio son los de mi hermano. Los 4 primos se quieren mucho. Les encanta estar juntos. Entonces, ¿tus padres tienen ya 4 nietos? Y otra sobrina que viene de camino. ¿Y tu marido? Aquí está, en esta foto. Mira qué cariñosos estamos. Carlos estaba muy contento. En todas las fotos sale riéndose. ¿Y el viaje de novios? Nos fuimos a Costa Rica y fuimos a bañarnos. Pablo, ¿puedes contestarme un test? Vale, ¿de qué es? Es sobre las experiencias que has tenido en tu vida. Primera, ¿has montado alguna vez en moto? Claro, muchas veces. Mi hermano tiene moto. ¿Y has salido alguna vez al extranjero? Sí, una vez. Hace 3 años. Cuando terminé el bachillerato fui a Italia con mis compañeros. ¿Has tomado pescado crudo? No, nunca. ¡Qué asco! ¿Has tenido alguna operación? No, nunca. Bueno, sí. Me rompí un brazo una vez y me operaron. Hace más de 10 años. ¿Has perdido las llaves de tu casa alguna vez? Sí, las perdí la semana pasada. ¿Has salido en la tele? No, nunca. ¿Has estado alguna vez en Buenos Aires? No, todavía no, pero quiero ir algún día. Y ya la última. ¿Te has enamorado alguna vez? Claro que sí. Estoy completamente enamorado de ti, ¿no lo sabes? ¡Qué rica está la sopa de pescado! ¿Qué tal tu ensalada de atún? Muy bien, muy rica. ¿Tú has viajado mucho, Lucía? Hombre, mucho no. Pero vaya, bastante. Casi todos los años hago algún viaje. Es que yo no he viajado casi nada. Y ahora me gustaría salir más. Me encantaría ir a Egipto. ¿Tú has estado en Egipto? Sí, estuve allí hace unos 4 años. ¿Sí? ¿Cuántos días estuviste? Estuve 10 días. Fue un viaje maravilloso, la verdad. ¿Con quién fuiste? Con mi hermana, su marido y sus 2 hijos. ¿Y dónde más has estado? He viajado mucho por Europa. Conozco casi todas las capitales importantes. París, Londres, Roma, Berlín... ¿Has estado en Australia? No, tan lejos no. Estuve en Argentina y Chile, eso sí. ¿Y tú? ¿Qué haces en las vacaciones de verano? Muy fácil. Mis padres tienen un apartamento en la costa de Andalucía, en Tarifa, y todos los veranos los pasamos allí. Me lo paso muy bien, porque practico el windsurf. ¡Ay, me encanta Tarifa! Buenos días. ¿En qué puedo ayudarte? Buenos días. Estoy buscando un apartamento o un estudio, algo pequeño y barato para vivir mientras estudio. ¿Dónde? ¿En el centro o en un barrio?
No exactamente en el centro. Prefiero que esté cerca de la universidad para no tener que usar el autobús. Así que ustedes quieren un chalet. Sí, nos interesa un chalet. Es que necesitamos un jardín para los niños y el perro, ¿sabe? ¿Y lo quieren muy grande? Bueno, no mucho. No tenemos mucho dinero. Puede ser un chalet adosado con 3 dormitorios, un salón comedor y 2 cuartos de baño, eso sí. ¿Qué están buscando exactamente? Pues mire usted, nosotros queremos vender el piso de Barcelona porque es demasiado grande para 2 y nos gustaría comprar una casita en la playa. Eso sí, tiene que ser de una sola planta porque no podemos subir muchas escaleras. También me gustaría tener una cocina amplia, porque a mí me gusta mucho cocinar. Hola, Pepa. ¿Qué tal el fin de semana? Bien. El sábado fui al cine. ¿Y qué viste? Una película argentina. El hijo de la novia. ¿Y qué tal? Es una comedia muy divertida. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Qué has hecho este fin de semana? Muy bien. El sábado fuimos a cenar a un restaurante catalán. ¿Y el domingo qué hicisteis? El domingo fuimos a la playa con los amigos de Juan y nos lo pasamos muy bien. Hola, Mariano. ¿Qué tal lo habéis pasado este fin de semana? Bueno, la verdad es que no hemos hecho nada especial. Nos hemos quedado en casa para ver la final del Campeonato de Europa de fútbol. ¿Y qué tal el partido? Bastante aburrido. ¿Y estos vaqueros? ¿De quién son? Son míos. ¡Qué bonitos! ¿Me los dejas? Sí, claro. Llévatelos. Nuria, ¿es tuyo este cinturón? No, el mío es más ancho que este. ¿De quién es esta raqueta? Mía. ¿Es nueva? Sí, me la ha comprado mi madre. ¡Qué pendientes tan bonitos! ¿Quién te los ha regalado? ¿Te gustan? Me los ha regalado mi novio. Carlos, ¿puedes venir? Sí, claro. Ahora mismo voy. ¿Qué tal la semana? Bien, con mucho trabajo, como siempre. Bueno, vamos a ver. ¿Has enviado la información de las novedades al resto de los departamentos? Sí, se la pasé el martes a Cristina y creo que ella la ha enviado a los otros departamentos. ¿Y el presupuesto para el director general? No se lo he enviado todavía porque no lo he terminado. Necesito un poco más de tiempo. ¿Y qué tal la entrevista con el director del banco? Bueno, le llamé, pero no me ha dado la respuesta. Lo llamaré otra vez. ¿Les has pasado las facturas a los compañeros de contabilidad? Sí, se las pasé el miércoles. ¿Y qué tal el pedido para los clientes de Sevilla? ¿Lo has enviado? No hay ningún problema. Se lo envié todo al señor Torres, el comercial. El Madrid de 1950. En los años 50 del siglo XX, los niños madrileños se bañaban en el río Manzanares o cruzaban las calles sin mirar. Ahora es imposible. María Guerra tiene más de 90 años ahora y cuenta cómo era su infancia. Mi padre era conductor de tranvía. Yo fui a un colegio de monjas hasta los 14 años. Como no había transporte en el barrio donde vivíamos, todos los días tenía que andar más de media hora para llegar. Cuando tenía 14 años entré a trabajar en un taller de modistas. Los domingos salía con mis amigas a bailar o al teatro. Íbamos siempre al Teatro La Latina. En Madrid había muchos cafés,
pero las mujeres no entrábamos solas porque estaba mal visto. Por su parte, Emilio Rodríguez dice que le gustaba más jugar en la calle que ir a la escuela. También recuerda la primera vez que fue al cine. Le pareció maravilloso. A los 14 años empezó a trabajar en una pastelería y todos los días repartía los bollos a domicilio. Luego entró a trabajar en una imprenta y se hizo tipógrafo. Tanto María como Emilio piensan que la vida ha cambiado desde que ellos eran jóvenes y que ahora se vive muchísimo mejor que antes. Sí, dígame. Hola, Luis. Soy Celia. ¿Qué tal, Celia? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y a ti? ¿Cómo te va por Cercedilla? ¿Llevas una vida más divertida que en Madrid? ¿Más divertida? Bueno, no exactamente. Pero te gusta vivir allí, ¿no? Sí, eso sí, hay menos contaminación que en Madrid. Eso seguro. Sí, además las casas son más grandes, con jardín y con vistas a la montaña. ¡Qué bien! ¿Y qué tal las tiendas? No hay muchas por aquí. Las tiendas son mejores en Madrid. ¿Y la gente? La gente por aquí es estupenda. Son mucho más tranquilos que en Madrid. No tienen tanta prisa. Bueno, pues el próximo fin de semana voy a hacerte una visita. Vale, venga, y te preparo un cocido montañero. Estupendo. Nos vemos el sábado. El coche rojo está delante de la casa. El coche azul está enfrente de la casa. El coche verde está en la esquina de la casa. El coche naranja está en el cruce. El coche marrón está detrás de la casa. El coche amarillo está a la derecha de la casa. El coche negro está a la izquierda de la casa. El coche violeta está cerca de la casa. El coche azul marino está lejos de la casa. Perdone, ¿podría decirme dónde hay un puesto de periódicos? Siga recto y enfrente del banco, justo en la esquina. Ahí lo encontrará. Disculpe, estoy buscando una farmacia. ¿Sabe si hay alguna por aquí? ¿Ve usted esa iglesia? Pues detrás de la iglesia está la farmacia, al lado de la oficina de correos. Por favor, ¿me podría indicar cómo llegar al ayuntamiento? Sí, claro. Siga todo recto y en el cruce tuerza a la derecha. Delante de la escuela está el ayuntamiento. Lola, ¿dónde pasabas las vacaciones cuando eras pequeña? Cuando era niña iba de vacaciones al pueblo de mis abuelos en Ondara, en Valencia. Era un pueblo más pequeño que ahora. No había tantos turistas ni urbanizaciones de apartamentos al lado de la playa. Como no había tráfico, jugaba con mis amigos en la calle y solo volvía a casa para comer y dormir. En agosto venían mis padres y nos bañábamos en la playa. Mi padre me enseñó a nadar entre las olas. ¡Cuánta agua salada tragué! Ahora también voy, pero mis abuelos ya no están y el pueblo ha cambiado mucho. Carlos, ¿dónde pasabas las vacaciones cuando eras pequeño? Yo pasaba las vacaciones en un pueblo de La Mancha, en la provincia de Ciudad Real. Hacía mucho calor y no teníamos aire acondicionado, claro. Por las mañanas jugábamos en la plaza del pueblo o algunas veces nos bañábamos en el río, pero después de comer teníamos que dormir la siesta, o leer, o descansar.
porque en la calle no se podía soportar el calor. Luego, a partir de las 8 o las 9, toda la gente del pueblo salía a pasear y a tomar el aire. Nos acostábamos muy tarde, después de las 12. ¿Y tú, Paloma? Pues yo pasaba las vacaciones en Madrid, porque mis padres no tenían dinero para viajar. Jugaba con mis amigos en el parque o leíamos tebeos en casa. Y cuando mi padre tenía vacaciones, íbamos todos los días a la piscina. En mi barrio había 3 piscinas grandísimas, con mucho césped, donde podíamos jugar a la pelota, a las cartas, leer. Comíamos unos bocadillos y helados y volvíamos a casa casi de noche. Oye, mamá, ¿no decías que querías comprarte una mochila parecida a la mía? Sí, para llevar el portátil, pero no quiero que sea tan grande como la tuya. Pues mira, he visto varias de segunda mano en la web. ¿De segunda mano? No, yo prefiero que sea nueva. Pero mamá, algunas están prácticamente nuevas y son mucho más baratas. No sé. Yo prefiero ir a una tienda y comprarla. Mira, he estado mirando y hay varias que te pueden interesar. A ver, dime. Hay una negra muy bonita y muy elegante. Tiene varios compartimentos. Así que puedes llevar el portátil y también más cosas. Es que no me gusta negra. Pues mira, hay otra más sencilla, de estilo deportivo, que parece muy cómoda y también tiene espacio para el portátil. Es azul y solo cuesta 35 euros. Azul me gusta más. ¿La estás viendo ahora en el móvil? No, estoy con la tablet, pero te mando una foto al móvil y así la ves. Vale. Te voy a mandar 2 porque he visto otra amarilla que me encanta. Aunque quizá es un poquito grande. Pero mamá, es que es mejor un poco grande, así caben más cosas. No, que luego la lleno y me pesa mucho. Bueno, yo te mando las 2, a ver si te gustan. Esta última es un poco más cara, pero se ve que es de mejor calidad. ¿Cuánto cuesta? 60 euros. Un poco cara para lo que es. Mándamela y ya veremos. Buenas tardes, ¿qué desea? Quería comprar unas naranjas de zumo. ¿Cuántas quiere? 2 kilos. Aquí las tiene. ¿Algo más? Sí, también quiero una lechuga. Lo siento, no me queda ninguna. ¿Quiere unas judías verdes? No, gracias. No quiero nada más. ¿Cuánto es? 5,25. Tome. ¿Puede darme una bolsa, por favor? Sí, claro. Y aquí tiene sus vueltas. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Ingredientes de la paella. 150 gramos de gambas. Un calamar. Medio kilo de mejillones. Una cebolla pequeña. Un tomate. Un pimiento. Azafrán. 2 dientes de ajo. Aceite de oliva. Verduras optativas. Guisantes y judías verdes. Elaboración. Primero se lavan las gambas, el calamar y los mejillones. Después se trocea el calamar. En una paellera se calienta el aceite y se fríen el pimiento y la cebolla bien picada y luego el tomate. Cuando está todo frito, se echan los mariscos y las verduras. Se deja cocer a fuego lento unos 10 minutos y luego se echa el arroz y a continuación el agua. La cantidad de agua será el doble de la de arroz. El arroz cocerá unos 20 minutos. Mientras se cuece, en un mortero se machacan los ajos con la sal, el azafrán y se echa en la paellera.
Se deja reposar unos minutos. Por favor, pónganos 2 cañas y un vino. ¿Quieren algo de tapa? Sí, pónganos 3 tapas de morcilla. ¿Qué tal está la paella? Está buenísima. ¿Y el salmón? ¿Qué tal está? Está un poco soso. Camarero, traiga la sal, por favor. ¿Qué van a comer? Yo quiero de primero ensaladilla rusa y de segundo ternera asada. Pues a mí póngame menestra de verduras y de segundo cordero. ¿Y de beber? ¿Qué quieren? Vino de la casa y agua, por favor. Por favor, ¿me cobra? Sí, enseguida. Son 5,30. Deja. Hoy me toca pagar a mí. Buenas tardes, ¿qué van a tomar? Pónganos 2 cafés con leche y un té con limón. ¿Quieren algo de comer? Sí, traiga unos churros, por favor. Los alimentos más consumidos en el mundo son el arroz, los cereales, las patatas y el azúcar, según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Este análisis descubre que el alimento más consumido en el mundo con mucha diferencia es el arroz, que es la base nutricional de todo un continente como Asia, el más poblado de todo el planeta. Una de las razones que explica su alto consumo es que es muy fácil de cultivar, porque no necesita un clima específico, se adapta muy bien a diferentes tipos de clima. El siguiente grupo de alimentos más consumido son los cereales. El maíz, por ejemplo, que se utiliza mucho en América, o el mijo, que es la base de la comida diaria de millones de habitantes en África. Muy por detrás está el trigo que tanto se consume en el norte de América y en Europa. Después del arroz y los cereales, llega el turno de las papas o patatas. Originarias de Perú, fueron traídas a España por los conquistadores españoles y desde nuestro país se fueron extendiendo por todo el resto del planeta. Las patatas son fáciles de cultivar y resultan muy nutritivas, especialmente por los hidratos de carbono que aportan a la dieta. Otra de sus características es que, igual que el arroz y los cereales, solo necesitan una mínima cocción para ser consumidas. El siguiente alimento que se usa masivamente es el azúcar, y después la leche y sus derivados, los productos lácteos. A continuación, aunque pueda sorprender, aparece la cerveza, muy consumida en bastantes zonas del mundo. En la piscina, dúchate antes de entrar en el agua. Bebe suficiente líquido. Ponles a los niños algo en la cabeza y una camiseta para protegerles del sol. Entra en el agua poco a poco. Sal inmediatamente del agua si estás cansado de nadar. Conserva la playa limpia. No tires basura. Utiliza la papelera. Respeta las señales de peligro. El banderín rojo indica que el mar está revuelto y no puedes bañarte. Para no quemarte, toma el sol poco a poco y ponte siempre crema protectora solar. No te bañes después de una comida abundante o de un ejercicio intenso. Javier, ¿qué te pasa? Tienes mala cara. Hoy he tenido mucho trabajo y estoy cansado. Hola María, ¿qué tal? Fatal.
Estoy harta de limpiar y de ordenar la casa. Y mis hijos no ayudan nada. Jesús, toma ya la sopa. No puedo. Está muy caliente. ¿Qué le pasa a Aida? No sé. Está muy rara. Yo creo que está enamorada. Luis, tu mesa está muy desordenada. Así no puedes estudiar bien. Marta, ¿qué te pasa? ¿Estás enferma? No, ¿qué va? Estoy agobiada con el trabajo. Mi jefe no me deja descansar un minuto. ¿Qué le pasa al niño? Está asustado porque un perro se ha acercado mucho a él. ¿Tú sabes por qué Paloma está tan preocupada? Sí, su madre está en el hospital. Hola Marisa, ¿qué tal estás? Hola, Carmen. Bueno, yo no estoy mal, pero en mi familia estamos regular. ¿Qué ha pasado? Pues mira, mi madre está enferma, tiene la tensión alta. Mi padre está mejor, pero le duelen las piernas y no puede andar mucho. Ah, ya. Y luego, mi hermano. Resulta que se ha separado de su mujer y está deprimido. No me digas. ¿Cuándo ha sido? Estaban mal desde hace tiempo, pero este verano tuvieron una pelea y decidieron separarse. ¡Qué pena! ¿Y los niños? Los niños están con mi cuñada. Por eso mi hermano está deprimido, porque no los ve. Bueno, mujer, son cosas que pasan. Con el tiempo se pondrá bien. Sí. ¿Y tú? ¿Qué tal tu familia? Yo estoy bien. Resulta que tengo un trabajo nuevo. A ver, Roberto, ¿puedes decirme cuáles son tus expectativas para el futuro? Sí, claro. Primero yo espero acabar mis estudios. Luego espero encontrar algún trabajo, quizás en el extranjero, y vivir tranquilo. ¿No quieres casarte? Bueno, sí. Si encuentro a la mujer de mi vida, espero casarme y tener hijos, pero más tarde. ¿Y tú, Maribel? ¿Qué deseos tienes para el futuro? Yo estoy casada y tengo un buen trabajo, 2 hijos, así que espero que mi hijo mayor sea músico, pues está estudiando piano, y mi hija creo que será periodista. Espero que tengan suerte, que les vaya bien en la vida, que no sufran. Vamos, lo que quieren todas las madres para sus hijos. Hola, José Miguel. ¿Cuánto tiempo sin verte? Hola, Beatriz. Es verdad, hace más de un año. Pero te encuentro muy cambiado. ¿Has adelgazado? Claro, más de 8 kilos. No me digas. ¿Y cómo lo has hecho? Pues pasando hambre. No, es broma. Es que me encontraba muy mal. Estaba siempre cansado. Me dolían los huesos, la cabeza. Y fui al médico y resulta que tenía la tensión alta y el colesterol por las nubes. Dice que si no me cuido el corazón me puede dar un susto. Así que estoy haciendo una dieta especial. ¿Y te ha costado mucho seguir esa dieta? No, no mucho. Porque Yolanda me ayuda a preparar la comida y como solo lo necesario. También he cambiado mucho de hábitos. ¿Te has vuelto deportista? No lo creo. Bueno, muy deportista no. Pero voy y vengo andando al trabajo todos los días. ¡Qué bien! Sí. Y además ya no tomo tantos aperitivos como antes. Los fines de semana vamos a dar una vuelta por el parque. Bueno, me alegro un montón de verte. A ver si nos llamamos un día de estos. Tengo ganas de ver a Yolanda. Vale. Te llamo un día para pasear por el Retiro. Hola, Sofía. ¿Qué tal? ¿Has encontrado trabajo? Sí. Estoy trabajando de enfermera desde el mes pasado en el Hospital de San Rafael de Barcelona. ¿Trabajas mucho? Sí,
es bastante duro porque cada semana cambio de turno. Una semana trabajo por la mañana, otra por la tarde y la tercera por la noche. Luego tengo un descanso de 4 o 5 días. ¿Te gusta tu trabajo? Bueno, es bastante agotador, pero me gusta mucho trabajar con los niños pequeños. Estoy en la sección de maternidad y cada día nacen varios bebés. Es un trabajo precioso. Las madres siempre están muy contentas con sus niños recién nacidos y a los padres se les cae la baba. De todas formas, me gustaría tener un turno fijo para poder seguir estudiando. Buenos días. Tu nombre es Raúl Fernández, ¿verdad? Sí. He visto en tu currículum que tienes experiencia como camarero. Sí, señor. Estuve durante 2 años en una cafetería del centro y en los últimos 6 meses he trabajado en un restaurante argentino. Muy bien. También tienes carné de conducir y coche, ¿no? Sí, pero ¿es necesario venir al trabajo en coche? Es que el horario de salida es tarde y ya no hay servicio de autobús. ¿Y cuál es el horario? Pues todos los días de 2 de la tarde a 5 y de 8 de la tarde a 12 de la noche. Los sábados un poco más tarde. Terminamos sobre la 1 de la madrugada. ¿Hay algún día libre? Sí, claro, los domingos. No abrimos el restaurante. Muy bien. Me gustaría tener algo más de información sobre las condiciones del trabajo. Dime, ¿qué quieres saber? ¿Qué tipo de contrato ofrecen? Pues mira, hacemos un contrato temporal de 3 meses. Pero si todo va bien, después lo hacemos indefinido. ¿Y el sueldo son 1.300 euros? Sí. Tienes además las horas extras del sábado y repartes las propinas con los demás camareros y con el personal de cocina. ¿Cuántos empleados hay? Un cocinero, un ayudante de cocina, un camarero en barra y 2 en el restaurante. El puesto que necesitamos ahora mismo es el de camarero para servir las mesas. Por eso necesitamos que tengas experiencia. En eso no hay problema. ¿Hablas algún idioma? Sí. Hablo inglés muy bien y un poco de francés. Estupendo. Estamos en una zona muy turística y eso lo vamos a tener en cuenta. Bueno, Raúl, me quedo con tu currículum. Te llamaré la semana que viene si estamos interesados. Muchas gracias. Espero su llamada. Hola, soy Carlos. Ya tengo las entradas para el concierto. ¿Quedamos mañana a las 7 de la tarde en la puerta del auditorio? Soy Paloma. Acabo de terminar de leer tu libro. ¿Cuándo paso a dejártelo? Buenos días. Llamamos del supermercado. Su pedido ya está preparado. Puede recogerlo después de las 4. Hola, soy Manuel. He llamado a Luisa. Voy a quedar con ella para mañana por la mañana. ¿Te vienes? Llamo de la consulta del doctor Ramírez. Tenemos que aplazar la cita del jueves para el viernes a la misma hora. Gracias. Mira, en esta foto estoy con Javier y Luisa después de terminar la maratón de Madrid. ¿Y cómo decidisteis participar? Un día estábamos viendo un programa de televisión sobre la ciudad de Madrid y pensamos que era buena idea participar en esta carrera. Supongo que tuvisteis que entrenar mucho. Sí, pero esto nos sirvió para seguir organizando otros proyectos deportivos. ¿Ah, sí? ¿Qué hicisteis después? El verano pasado hicimos el Camino de Santiago en bicicleta. Bueno, empezamos en bicicleta, pero luego tuvimos que cambiar de planes. ¿Cuántos kilómetros hicisteis? Decidimos hacer el Camino francés, saliendo de Roncesvalles. Un total de 750 kilómetros. ¿Y cuánto tardasteis? Planeamos hacerlo en 13 días, pero luego todo se complicó y al final tardamos 23. ¿Y eso? ¿Tuvisteis algún problema? Después de 10 días de camino, algunos con muy mal tiempo, sobre todo en Burgos donde nos llovió mucho, cuando estábamos llegando a León, Javier se cayó de la bicicleta y se hizo daño en un brazo. ¿Y qué hicisteis? Fuimos al hospital.
donde le vendaron el brazo y el médico le dijo que no podía seguir el camino en bicicleta. ¿Y ahí acabó vuestra aventura? No, ¿qué va? Enviamos las bicicletas en el tren y nosotros hicimos los 300 kilómetros restantes andando. Por eso tardamos 10 días más. Cuando llegamos a Santiago, los padres de Javier nos estaban esperando para llevarnos a casa en coche. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en este hospital? 3 meses. ¿Y tú? Yo llevo solo un día. Empecé ayer. Estoy un poco nerviosa. Hablas muy bien español. ¿Cuánto tiempo llevas estudiándolo? En mi país estudié 4 años y ahora llevo 5 meses en Barcelona. ¿Cuánto tiempo llevas esperando? Más de 1 hora. Llegué a las 7 y ya son las 8:15. Yo llevo 2 horas, desde las 6. Mis padres tienen un restaurante en Toledo. Llevamos 9 años viviendo en España y yo soy su traductor e intérprete porque ellos no hablan español. Es demasiado difícil. Yo me encuentro bien, tanto aquí como en China, pero me gusta un poco más la cultura española. Allí el nivel del colegio es más alto. Los chicos tienen que trabajar más en el colegio, pero aquí la gente es más abierta y divertida. De mayor, me gustaría estudiar económicas. También me gusta mucho jugar al fútbol. Llevo 3 años jugando en el equipo de mi barrio. Yo nací en Toledo, pero mis padres son británicos, así que no sé bien de dónde soy. Mis amigos ingleses me consideran español y al revés. Los españoles me llaman el inglés. Yo me siento más pegado a las costumbres inglesas porque mis padres me han educado así. Ellos llevan viviendo aquí casi 30 años porque les gusta tanto el clima como las relaciones que hay en las familias españolas. Los ingleses son más reservados. Por otro lado, ser bilingüe tiene muchas ventajas. Entiendes mejor a la gente, aunque a veces choco con personas muy cerradas. Estamos haciendo una encuesta sobre los problemas que preocupan actualmente a los jóvenes. ¿Podéis contestarme? Sí, claro. ¿Veis la tele? ¿Leéis las noticias? ¿Qué pensáis de lo que pasa en el mundo? Bueno, sí, yo veo las noticias de la tele, pero no me importa mucho la política. A mí me preocupa la contaminación, eso sí. Yo creo que cada día hay más contaminación en las playas, en el aire. A mí sí me interesa la política. Lo que pasa es que no creo mucho en los políticos. Pienso que no son sinceros. Eso. Todos dicen que van a arreglar el problema del paro, pero es dificilísimo encontrar un buen trabajo. Sí, y los trabajos son cada vez peores. Trabajamos más y ganamos menos. Y otro problema importante, creo yo, es la vivienda. Los pisos están carísimos. No podemos marcharnos de casa. Toda la vida con nuestros padres. ¡Oh, sí! Menudo rollo. Ahora yo estoy bien con mis padres, pero antes todos los días discutíamos. Por el pelo, por la ropa, por el piercing, por las tareas de la casa. La verdad es que si no tienes trabajo ni tienes dinero, ¿a dónde vas los fines de semana? Pues a beber alcohol al parque, que es más barato. Bueno, tampoco es eso. Hay otras formas de pasar el fin de semana. ¿Tú crees que cambiará nuestra forma de viajar en el futuro? No lo sé, pero yo creo que utilizaremos menos los aviones, porque son muy contaminantes. Por ejemplo, si un avión va de Madrid a Nueva York, contamina lo mismo que un coche durante un año. Sí,
Pero seguramente los ingenieros fabricarán en el futuro aviones más limpios. Si lo consiguen, la mayoría de la gente continuará utilizando el avión, porque es lo más rápido. ¿Y tú? ¿Qué crees que pasará con los coches? Bueno, ahora ya hay más de 1.500 millones de coches en el mundo. Son muchísimos. Imagínate cuánta contaminación. Sí, por eso cada vez habrá más coches eléctricos. Claro, pero no es suficiente. Será muy importante usar otros medios de transporte que contaminan menos, como la bicicleta, el metro o el autobús. Tienes razón. Mira, nosotros también podemos hacer algo hoy por el medio ambiente. ¿Qué te parece si vamos andando a casa? María Angulo, 21 años, estudiante de medicina. Yo pienso ir a Panamá, a pasar un mes en un hospital de la selva con un proyecto de una ONG. El proyecto consiste en enseñar a las madres el cuidado médico de los niños, vacunaciones, alimentación, prevención de enfermedades, etc. Como estoy estudiando cuarto de carrera, es importante hacer prácticas de todo tipo. Pablo Hervás, 20 años, estudiante de filología francesa. Yo quiero dedicarme a la traducción e interpretación de francés. Y para aprender bien un idioma se necesita practicar todo lo que se pueda. Así que me voy a ir los 3 meses de verano a París a trabajar. De momento, tengo un contrato para trabajar en un hotel como limpiador de habitaciones. Luego, si me sale algo como traductor, me cambiaré. Rosana, 36 años, enfermera. Yo este año voy a tirar la casa por la ventana, ya que el año pasado no tuve vacaciones. Voy a hacer un viaje a China. Es que me encanta viajar y todos mis ahorros los gasto en las vacaciones. Ya he viajado por Europa, Suramérica, Norte de África... En fin, que me voy a China. Miguel Rodríguez, 34 años, administrativo, casado y con 2 hijos. ¿Qué planes tengo? Muy fácil. Del 1 al 15 de agosto vamos a ir a una playa de Almería, a un apartamento que hemos alquilado junto con unos amigos. Y luego del 15 al 30, pues al pueblo de mi mujer, en León, como siempre. Allí mis suegros tienen una casa muy grande y a los niños les encanta estar en la calle todo el día. Bueno, hija, que tengas un buen viaje. Gracias, papá. Cuando llegues a Buenos Aires, llama por teléfono a los tíos y diles a qué hora llega tu avión a Córdoba. Y cuando llegues a Córdoba, escríbenos un email. Vale, os escribiré cuando llegue. No te olvides de darle a cada uno su regalo. ¡Claro! Cuando necesites algo en el avión, habla con la azafata. Sí, ahora me voy. Adiós, hija. Que te diviertas. Empiezo con la primera palabra. Es una cosa no muy grande que se lleva en el bolsillo o en el bolso y sirve para abrir la puerta. ¿Qué es? Palabra número 2. Es una profesión. Es una persona que conduce aviones. ¿Qué es? 3. Es un lugar donde se pueden comprar sellos, tabaco, pipas y postales. ¿Qué es? 4. Es un animal que se parece a un caballo, pero no lo es. Vive en África y tiene la piel a rayas. ¿Qué es? 5. Es un adjetivo para describir personas. Es lo contrario de optimista. ¿Qué es? 6 y última. Es una cosa muy útil que casi todo el mundo tiene en casa y que sirve para mantener la comida fría.
¿Qué es? Hola, Susana. ¿Ya estás de vacaciones? Por fin. Estaba agotada y necesitaba un descanso. ¿Y qué vas a hacer? Voy a hacer un crucero por el Mediterráneo. ¿Con quién vas? Vamos a ir un grupo de amigos de la oficina. ¿Y qué vais a visitar? Salimos de Barcelona y vamos a hacer escalas en Córcega, Cerdeña, Sicilia y Malta. Luego, cuando volvamos a Barcelona, pasaremos unos días visitando la ciudad. ¿Y tú? ¿Dónde vas a ir? Voy a ir con mi novia a Argentina. Pero allí es invierno. Sí, tendremos que llevar ropa para el frío y la lluvia. Además, queremos visitar el glaciar Perito Moreno. Así que vamos a necesitar mucha ropa de abrigo. ¿Y tu hermano Javier no se va con vosotros? No, se va a quedar en Madrid. Dice que cuando nos vamos todos en verano de vacaciones, Madrid se queda casi vacío. Y eso es lo que a él más le gusta. Bueno, pues ya nos veremos a la vuelta para enseñarnos las fotos.